En un mundo donde obedecer es la norma, nosotros elegimos desobedecer. Bienvenidos a Desobedientes, el podcast que cuestiona el poder y la violencia. En cada episodio hablaremos sobre el Estado, las organizaciones sociales y la violencia. Pero antes de hablar sobre el tema, empezaremos con nuestra sección Preguntas Random para conocer a nuestra invitada. Yo soy Carol Cadena. Bienvenida, Mayrita. Qué gusto tenerte aquí, Mayrita. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Mayrita, vamos a empezar con las preguntas random y la pregunta es, ¿cómo harías reír tú a una persona? Lo haría reír a través de las cosquillas, no sé, en las partes sensibles de la persona. Ah, muy bien. Y Mayrita, ¿cuál es tu parte más sensible para las cosquillas? Creo que depende mucho del momento, pueden ser varias partes. Bueno, ¿viste? Ah, claro, pero podrías decirnos, no sé, alguna ¿Cuál es el contexto, digamos? parte. No, puede ser como la planta de los pies, que es lo más común, el vientre. Ah, Claro, ya, muy bien. ok. Gracias, Mayrita. Te doy la bienvenida y te invito a ponerte cómoda. Bueno, por acá. ¿Cómo está, Mayrita? Hola, Mucho ¿qué tal? gusto. Vamos a fingir que no nos conocemos, pero somos ex compañeros. Bueno. Les comento, Mayra. ¿Cuál es tu nombre completo, Mayrita? Mayra Lucía Caiza Criollo. Eso, Mayra Lucía Caiza Criollo fue parte de Fundación INRED, fue parte del equipo INRED, fue coordinadora de comunicación, de hecho, y pues también me recibió a mí como voluntaria. Míranos aquí ahora, 4 años después, ¿no? El tiempo avanza un montón. Sí, qué bestia, cómo ha pasado el tiempo. Pero, Mayrita, ¿a qué te dedicas? O sea, cuando te presentas, ¿cómo te presentas? ¿Periodista, comunicadora, directora, coproductora? Multifacética, ya nos cuenta ya. Creo que en el campo profesional estoy atravesada por las dos disciplinas, que es la parte del periodismo y la comunicación social, que están íntimamente ligadas. Me encanta contar historias, conversar con la gente, escribir, sobre todo escribir. Y también la parte de comunicación organizacional, que es trabajar ya en sí con la sociedad civil, armando como estrategias de incidencia, de visibilización, de sensibilización. Entonces son como esos dos campos donde he trabajado, y también en el campo de la investigación y la producción audiovisual. Eso, en la producción audiovisual, me acuerdo cuando en la última temporada que estaba de voluntario estábamos estrenando un documental, ¿no? Y ahí tú participaste como productora, ¿no? Sí, como productora y guionista de la historia de Gustavo Garzón Guzmán, un escritor ecuatoriano desaparecido el 10 de noviembre de 1990, que justamente este año se cumple 34 años de su desaparición, y vamos a estar presentando otra vez el documental en la Casa de la Cultura. Pilas, jóvenes, empezamos este podcast. Primero empezamos con micrófonos nuevos, eso déjame decirte. Hoy Lucho nos garantiza el audio. Hashtag Lucho arregla el audio, por favor. Gracias, producción. Gracias, producción. Tenemos micrófonos nuevos, Buenísimos, mejores, ya nos podemos escuchar mejor. Y con una notición, ¿no? Ni yo me lo sabía. Claro, ¿tú sabías de esto? No, pero No. Cuéntanos un poco, Mayrita. Claro, Invita a toda la gente. Claro, a ver, brutal como el rasgado de un fósforo, un documentalazo, Sí, el documental fue estrenado en 2021, que narra justamente la historia, la vida literaria, la obra de Gustavo Garzón Guzmán. Se hizo una reconstrucción de los hechos, aparte de conversando con amigos de la época, con escritores, y también revisando el expediente judicial. Y también porque el caso estaba en la Corte IDH en ese momento, todavía no había sentencia, ahora ya hay una sentencia. Y justo este año se cumplen 34 años de la desaparición. También este año nosotros entregamos ya como donación el documental Brutal como regalo de fósforo a la Casa de Cultura, que es la casa de Gustavo, la casa donde Gustavo trabajó antes de desaparecer. Entonces, porque creemos que es necesario como visibilizar y como ya entregarnos esta parte, ¿no? Como el documental ya lo hicimos y ahora lo pertenece a la sociedad. Y en ese contexto se va a presentar este martes. 5 de noviembre. No, 12 de noviembre, Okay. a las 17 horas en la Casa de la Cultura, entrada gratuita, Okay. libre, para conmemorar el aniversario. Y también se está trabajando y viendo para hacer un foro que seguramente en los próximos días les vamos a informar en las redes sociales. Todavía no está la ficha, pero estamos trabajando. En eso estamos caminando, están caminando. Pero ya lo oyeron, jóvenes, el martes 12 de noviembre en la Casa de la Cultura tenemos una cita.
un documental que vale la pena revisar, es muy necesario en los tiempos que estamos viviendo, la verdad. Y pues, recomendación del día. Bueno, Mayrita, cuéntame, aparte me contabas que eras multifacética, que estabas como entre ambos campos de la comunicación social, del periodismo, también de la comunicación organizacional, pero digamos, ¿qué hace una Mayrita, digamos, fuera, digamos, de la oficina, lejos de la compu y la cámara? ¿Qué está haciendo una Mayrita, digamos, no sé, un sábado al mediodía? 2 de la tarde. Creo que la primera opción siempre es descansar o dormir, porque como que es muy ajetreada toda la semana, como que los días funcionan por lo general sin horario, entonces por lo general la primera opción es descansar, dormir, y la segunda opción siempre es salir, como conocer, recorrer, viajar, como que eso. Qué loco, como Gustavo. A Gustavo le gustaba caminar. Sí. A Gustavo le gustaba caminar, eso me acuerdo. Tienen que verse esa película, jóvenes. Muy bien, el tema que nos trae aquí, que aglutina nuestros cuerpos acá, en la base de operaciones del INRED, es un tema problemático, es un tema complicado. Entre más avanzamos en este podcast, se pone más serio y respetuoso, sobre todo porque es un tema que nos atraviesa a todos, ¿no? Es el octubre de 2019, paro nacional. Y pues ya son 5 años del paro nacional y pues, no sé, vamos a hacer una pregunta que para mí es una detector de fachos, no mentira. ¿Qué estaba haciendo Mayrita en octubre de 2019? A ver, ¿qué estaba haciendo Mayrita? A ver. ¿Dónde estaba Mayrita en octubre de 2019? Yo estaba acá, estaba coordinando el equipo de comunicación de INRED. Ya había aires de movilización social, uno como que el contexto social y político te permite ver que las calles se van calentando. Okay. Y creo que el decreto del presidente de ese entonces, Lenín Moreno, ocasionó eso, ¿no? Porque se iba a liberar los precios del combustible, de la gasolina, y eso ha generado no solo en ese gobierno, sino en anteriores gobiernos también, que se los voten, ¿no? Porque subir el precio de la gasolina y del combustible significa subir todo, ¿no? Subir los alimentos, el transporte, la movilización. Entonces es algo que a la población afecta, a la población a los sectores populares sobre todo. Entonces en ese sentido ya había la convocatoria del movimiento indígena, que para mí es el movimiento social más organizado, más estructurado, después de los sindicatos y todo, ¿no? Entonces ya había como la convocatoria de ellos para movilizarse, y también estaban los transportistas, porque también la movilización había surgido también en Carchi. Entonces como que se juntaron las necesidades de varios sectores populares, del movimiento indígena, los sindicatos, los estudiantes, porque eran momentos de eso, ¿no? Al inicio los transportistas, ¿no? Pero después se piñaron los manos, ¿no? Sí, porque afectaba a todos, y no solo eso, ¿no? Porque ya veníamos mal con el tema de salud, con el tema de la educación, el tema de acceso, servicios, como el tema de la canasta básica, que creo que es algo histórico, de que nunca el salario básico alcanza para la canasta básica. Entonces son como necesidades constantes que siempre están latentes en la sociedad. Sí, lo que mencionas es cierto, ¿no? Digamos que ya veníamos acarreando, digamos, un declive en la economía, y digamos que el momento de catarsis fue justamente el decreto 111, ¿no? De la liberación del precio de los combustibles. Desde aquí, desde el INRED, yo no estaba aquí, para que quede claro, es auténtica curiosidad, ¿sí o qué, Carol? Sí. Lo aprueba Carol. Entonces, ¿qué estaba pasando aquí? ¿Cómo se organizaron? ¿Qué planearon desde aquí? Porque, digamos, vivíamos como, digamos, en una relativa calma, digamos, estuvimos desmovilizados, digamos, más de una década, y para 2019, digamos, cubrir una protesta social, y no pensaban que iba a ser de esta magnitud. Como tú dices, estábamos viendo cómo las calles iban calentando gradualmente. Entonces, no sé, ¿cuál fue como las operaciones desde acá, del INRED? O sea, si bien es cierto, el gobierno de Rafael Correa como que desmovilizó a los sectores sociales, podemos ver que la presencia de las organizaciones sí estaban. O sea, tuvimos el primer hecho con Dayuma, me parece que fue en el 2008, 2010 mismo, no me acuerdo exactamente la fecha, pero en el 2015 pues en el 2014 se tienen las movilizaciones del Colegio Central Técnico, donde ya hubo criminalización, hubo represión, fueron estudiantes menores de edad detenidos, y luego ya hubo todo el tema de las enmiendas constitucionales, que también fue una represión fuerte. Fue el caso de
chicos del arbolito. Entonces ya venía como una ola también de protesta, de represión, de criminalización, y en ese contexto el paro nacional que se avecinó fue eso, ¿no? Porque ya era un paro. Acá eran como luchas, digamos, sectoriales, ¿no? Como que salían los estudiantes por un lado, por otro lado salían el tema de los trabajadores, como que estaban aglutinándose, y el paro desembocó eso, ¿no? Como juntar todos los sectores sociales. En esa línea nosotros, bueno, como INRED ya se venía cubriendo, y también recuerdo ahora que me decías preguntas que también yo, en ese momento yo estaba desde el 2018 ya editando la revista de Línea de Fuego, entonces hacía de paralelo las dos cosas, ¿no? Como el tema así de comunicación organizacional, porque he tratado tampoco de dejar el periodismo, porque es como la pasión que lo tengo muy presente, entonces como que desde esos lados. Y en el campo del INRED fue organizarse, en el INRED hasta ahora funcionan las diversas áreas, como son la área jurídica, de comunicación y fortalecimiento en este momento, para juntar y cómo acompañar los procesos sociales, ¿no? Entonces, jurídico, porque lamentablemente siempre hay detenciones arbitrarias, hay uso excesivo de la fuerza, y comunicación para hacer todo el tema de cobertura, organización para dar el acompañamiento ahí, incluso psicosocial. Entonces esa era la forma que se armaron los equipos como interdisciplinarios para ir a distintos puntos de la ciudad, y no solo en Quito. Yo recuerdo que viajábamos a Tabalo, a Tabacundo, así como a varios sectores para realizar la cobertura. Ah, ok, eso sí no me lo sabía. O sea, sí se movilizaron aparte de Quito como a otros puntos, digamos, de movilización, ¿no? Porque igual gradualmente se iban cerrando igual puntos de acceso para las ciudades, ¿no? Las principales venas. Sí, justamente se movilizaba para acompañar como las entradas. Las entradas, Desde Tabalo, yo recuerdo igual, como periodista, igual entramos desde, me parece, hay una parte al final, Cutuglagua puede ser. Cutuglagua, al sur, así también es. Desde ahí. Y en Tabacundo yo creo que de alguna manera el equipo pudo como, porque fue en los primeros días, el paro arranca como el 3 de octubre, o sea, el 1 de octubre se da el decreto, luego ya viene como el paro de los transportes que estaba. Así es. Y nosotros, yo me recuerdo que fueron como las primeras, los primeros días que nosotros pudimos ir a Tabacundo, un grupo de acá del INRED, y porque era digamos en los sectores rurales donde había mayor represión, y efectivamente nosotros cuando fuimos todo estaba oscuro, había controles policiales, y estábamos allí un equipo y un grupo venía de manifestantes corriendo. Nosotros estábamos recién llegando con la camioneta, entonces vimos al grupo, nos quedamos parados, y luego vinieron los motorizados y se abalanzaron. Y nosotros recuerdo que estábamos con las credenciales, como que derechos humanos, y yo estaba grabando y nos botaron el celular. Entonces era como, o sea, en ese momento comenzamos, bueno, sí, esto está al inicio de las protestas, o sea, no, las protestas todavía ni llegaban aquí, estaban como viniendo. Y supuestamente los derechos humanos, si bien es cierto, hay como esas dos cosas, ¿no? Uno te odian por ser derechos humanos, u otro también puede ser en ciertos momentos como un blindaje, ¿no? Pero en ese momento, no, o sea... El gafete no sirvió de nada, al parecer. No, sí, Merita, y yo justamente te iba a preguntar cómo tú viviste esta experiencia en las protestas, y cómo tú viviste el trato de manifestantes y policías. Pero ahora que tú nos cuentas, o sea, no solo en manifestantes, sino en ustedes mismos como periodistas. Creo que el contexto del paro nacional fue un contexto muy violento, o sea, porque el presidente Correa se encargó por más de una década ir en contra de la prensa. Entonces, como definir entre buenos y malos, y como todo era prensa corrupta, entonces tú no importaba de qué medio eras y eras prensa corrupta. Entonces creo que eso también pone en riesgos, no solo a los periodistas, porque te digo, ahí yo cumplía como estos dos roles, periodista y comunicadora de acá de INRED, pero pone en riesgo porque te mete en un solo costal a todos. Y además, si es que la prensa o los periodistas cubren determinados temas desde otro enfoque, desde otra línea editorial, eso es la libertad de expresión. Entonces todas las personas tenemos libertad de expresión, y los periodistas, comunicadores, estamos para eso. O sea, no, la violencia no está justificada por ningún lado. Y yo sentí en el paro nacional que había la violencia que no puede ser nada proporcional. Una es la violencia que sí que tenemos policía, porque lo que les acabé de contar fue por parte de los policías quienes nos
digamos, de alguna manera nos lanzaron el teléfono, nos botaron y todo eso, pero también desde parte de los manifestantes. Yo recuerdo cuando estábamos, ya cuando la marcha llegó acá a Quito, estaba haciendo la marcha de las mujeres. Recuerdan que la marcha de las mujeres lo hicieron desde la Casa de Cultura hacia... Centro Histórico. No, hacia el centro, acá hacia la Carolina lo hicieron. Yo estaba con otro equipo de comunicación y yo me regresé acá a la institución porque habíamos que llevar otro equipo. Y en ese regreso, que estaba volviendo en un taxi, venía un grupo de gente de sectores populares que, claro, venía muy molesta, muy enojada. Ya eran los últimos días, justo me acuerdo que ese día dieron toque de queda. La gente estaba muy enojada. Y claro, pues se volcaron contra el taxi y comenzaron ¿has visto como esos palitos de... ¿De pincho? Okay. No, de pincho, de béisbol puede ser. Uy, un bate. Con los bates. Así. Entonces, el taxi está justo aquí en el paso desnivel que hay acá de la 10 de agosto. Y justo el taxista quiere como abrirse, regresa, se choca con el otro carro y me dice, yo no puedo avanzar. Claro, yo no sabía qué decir porque ya me había pasado la experiencia de Tabacondo y yo decía, no sé si decir comunicadora de derechos humanos, periodista, porque igual... Claro, el manifestante es un momento de euforia, ¿no? Claro, y la gente estaba enojada y no sé ni por qué estaba enojada. Entonces la gente pasó, el taxista ya no quiso avanzar, obviamente, yo me quedé y luego bajé a Amazonas, me topé con mi otro compañero. Claro, y era como un nivel así de violencia que uno no se sentía seguro. Y yo recuerdo que él también me comentó que cuando fue la no sé si recuerdan que hubo un momento donde las mujeres estaban rodeando la Asamblea Nacional, llegaron los policías y bombardearon. Ahí él también estaba y él también había sido un poco agredido, asediado por la gente que estaba, porque sí, la gente también tenía desconfianza, pensaban que eran infiltrados. Así es. Como que dudaba mucho, pero te digo, eso es el contexto de vulneración que uno hace cobertura siendo periodista, siendo comunicador, y que la violencia no es nada proporcional, pero sí hay violencia también desde la parte civil y del Estado. Bueno, eso ya está más que comprobado. Más que sentado. Antes de pasar al siguiente tema, acá tenemos un dato desobediente a cargo de Carol Cadena. ¿Sabías que, conforme datos proporcionados por la Defensoría del Pueblo de Ecuador, durante las manifestaciones de octubre se registraron 1.192 aprehensiones, de las cuales el 76% correspondió a detenciones arbitrarias e ilegales, ya que ni siquiera se habrían formulado cargos por no cumplir con todos los elementos necesarios para probar que se cometió un delito? Justamente de lo que ya estábamos hablando, ¿no, Mayrita? De las detenciones arbitrarias y cómo la violencia venía, digamos, desde dos fuentes. Pero en ese caso, tú pudiste como observar, tal vez hubo un caso de un periodista prendido, tal vez, en el labor, en contexto de paro nacional del 2019. Yo no recuerdo en este momento, pero con lo que nos estás conversando, creo que de seguro sí hubo periodistas heridos, de seguro, pero eso no se ha registrado del 2019. El 2022 tengo entendido que sí se registró, pero en el 2019 esa cifra... Justamente, creo que sí. O sea, recuerdo ahora el caso de Wambra Radio, que creo que uno de los periodistas, uno de los corresponsales fue impactado por perdigones, y también el caso de los periodistas que fueron, bueno, que es esta situación que ocurrió en la Casa de la Cultura cuando ya había mucha represión. Fueron muchos días de esto, de movilización social, de represión, de no respuestas, y donde un grupo de periodistas fueron retenidos en la Casa de la Cultura por el movimiento indígena. Creo que ese escenario como que mostró varias líneas rojas, porque bueno, estaban en un espacio de cobertura. Algunos periodistas reportaron que no, que ellos se quedaron a cubrir. Otros periodistas reportaron que no, que fueron retenidos contra su voluntad también. Entonces creo que fueron momentos difíciles. Justo después del secuestro de los periodistas del comercio se creó la organización Sin Cadena. Así es. Y también hay Fundamedio. Entonces yo recuerdo que ellos sí han hecho reportes donde han registrado como estas vulneraciones, ¿no?, contra los periodistas, de agresiones físicas, amenazas, y por diferentes actores. Entonces creo que la prensa sí, o sea, sí hay esos registros. Ahora no tengo como los datos claro. pero sí.
Claro, Fundamedios y Periodistas Sin Cadenas, ¿no es cierto? Organizaciones que vamos a revisar después de este episodio definitivamente, porque sí me llama la atención en este momento. Pero en ese caso, también mencionar, ¿no?, que a partir del 2019 los medios de comunicación alternativos tienen su pico, digamos, tienen como su trampolín y tienen, digamos, picos de audiencia. Justamente mencionabas a Wambra, Radio La Calle, entre otros, ¿no?, BN Periodismo. Pero en ese caso, el rol de la comunicación, digamos, en protesta social fue sobre todo romper el cerco mediático en ese momento, ¿no? Recordemos que en 2019, digamos, la prensa tradicional no estaba pasando las noticias, lo que estaba pasando en la calle, lo que estaba pasando, las personas estaban muriendo. Entonces, en ese caso quisiera traer a colación el caso, ¿quién no vio? ¿Quién no vio? Pónganse la mano en el corazón, Carol. ¿Quién no vio el video del puente de San Roque? De San Roque, ajá. ¿Quién no vio el video del puente de San Roque? Y si esa persona no grababa ese video, ¿cómo nos enterábamos del caso? ¿Cómo nos enterábamos de José Daniel Chaluiza y de Marco Otto, así? Y el video es crudo, así. El video es denso, cómo los persiguen, y es el miedo, imaginarse como la situación de que la policía te rodea, te persigue, te hostiga hasta el punto de tomar la decisión de lanzarte del puente. En contexto, ¿no? Para las personas que no han visto el video, en paro nacional, dos personas fueron perseguidas hasta un puente peatonal, y fue tanto el hostigamiento de Policía Nacional que los dos jóvenes se lanzaron del puente peatonal. Sí, bueno, cabe recalcar que también los policías les dieron toletazos al momento que ellos estaban colgados, les dieron toletazos en sus manos y claro, ellos cayeron. En vez de ayudarles, se supone una institución que dice protegernos y servir, pero ese no es el tema de hoy. Lo que quisiera problematizar contigo, Mayrita, es cómo, si no hubiera habido los medios de comunicación en ese momento, si no hubiera habido estas personas, estos centinelas digitales con las personas con el celular ahí grabando y subiendo las redes sociales, sería imposible, digamos, monitorear. No es monitorear, ¿cómo sería? Como reportar. Como dar constancia de que están violando derechos, que las fuerzas públicas están violando derechos. En ese caso, de aquí ya han pasado 5 años. ¿Cuál es el rol de la comunicación social en este caso? Tomando en cuenta esto, ¿no? Estos casos que aún no reciben justicia ni verdad. Sí, es cierto, la tecnología ha permitido, por ejemplo, sobre todo la tecnología y la internet y las redes sociales, y con la pandemia mucho más, y como que ahora todas las personas, todos los ciudadanos tienen, digamos, ese acceso, ¿no? Como que tú ves un hecho, como lo grabas y lo reportas y lo subes a las redes y se puede hacer viral y todo el mundo tiene la información. Pero yo creo que son como dos fases distintas, porque una cosa, por ejemplo, claro, es este video que se hizo viral y que fue muy impactante, pero el ciudadano de a pie lo que hace es eso, ¿no? Como reportar, capturar el momento y lo sube a las redes. Pero ahí es donde entra el periodismo, porque el periodismo lo que hace es ese video ponerlo en contexto, investigar, consultar a la fuente. Okay. Entonces creo que esas dos acciones se combinan. No creo que ninguna reemplaza a la otra. Okay. Porque el ciudadano de a pie está en una marcha, está en una protesta, en cualquier hecho, porque ahora vemos que hay muchas cosas de injusticias que se hacen virales a través de las denuncias de la sociedad civil. Entonces el trabajo del periodismo es eso, efectivamente, coger ese video y ubicarle en un contexto, ir a la fuente, preguntar, contrastar. Eso es lo que hace el periodismo. Entonces es fundamental y necesario que se siga haciendo periodismo y que se siga investigando. Y en ese sentido creo que los medios de comunicación siempre es bueno que sigan surgiendo otros espacios para que se hagan otras narrativas, porque es necesario, ¿no? Como que tener distintas voces, distintos matices. Yo creo que tampoco hay que satanizar a la prensa tradicional. O sea, creo que lo que es necesario es la pluralidad de voces. Okay. Si aquí están los medios tradicionales, bueno, acá están las voces alternativas, acá está la academia, acá están
los jóvenes. Entonces creo que de eso se trata la libertad de expresión, de tener todas las voces, que la gente que te escucha, la gente que te está viendo, la gente que te lee, elige con a quién leer, a quién seguir. Pero porque siento que a veces estos discursos, decir, no, los medios tradicionales, no, la prensa, son los que afectan luego en territorio a los periodistas, a los comunicadores que estamos cubriendo, que estamos escribiendo, porque es esto, ¿no? Como prensa corrupta, que lamentablemente el presidente Correa ya se fue en el 2017, sin embargo hasta ahora en cada conmoción social o en cada discusión cuando hay, siempre es esto, prensa corrupta, prensa vendida, que no digo que no haya, por supuesto que hay, como en toda carrera, como toda disciplina, o sea, buenos y malos profesionales hay en todas las áreas. Ahí sobran, ¿no? En todo caso, Mayrita, me parece primordial lo que estás poniendo sobre la mesa, porque es la idea de que el daño, la afectación que estamos haciendo, justamente con el comentario que dije, no me había percatado, pero es muy cierto, no meter en un solo costal, no satanizar ni estos son corruptos, ni la prensa tradicional, prensa alternativa, sino hay medios de comunicación, infórmense y tomen una decisión lo más veraz posible. Eso sí, contrastar fuentes también, o sea, tú también que te informas en TikTok, hijo mío, ¿qué esperas de esa? ¿Esa es fuente? ¿Esa es fuente, Mayrita, ahorita que estamos en una mini capacitación de comunicación? Creo que depende, o sea, el origen. O sea, si la persona que está reportando algo está en el lugar de los hechos, o es su historia, pues es su verdad. Okay. Pero si está comentando o está, o sea, no... Sí, unas publicaciones como un carrusel, pongamos. Sí, yo creo que depende mucho el origen, el sentido, el objetivo del video, de la publicación que haces. O sea, porque ahora estas nuevas plataformas te invitan al periodismo, ya no solo estar... Porque ¿cuánta gente ve televisión ahora? Televisión nacional. Entonces ahora igual, si tú ves las prensas que está a escala nacional, ya sea televisión, radio o la prensa escrita, ya se encuentran en las diversas plataformas como Instagram, Facebook, TikTok, porque si no, no llegas a los públicos. Claro. Entonces creo que hay que identificar siempre como el origen. Ok. Vamos a pasar a otro tema, pero como ya se la saben, vamos primero con un dato desobediente. Adelante, Carol. ¿Sabías que 11 personas fallecieron en el contexto de las protestas, de las cuales por lo menos 4 habrían muerto por la acción de integrantes de las fuerzas públicas de seguridad, es decir, la policía? Justamente para esta entrevista estaba viendo ahí un informe de Human Rights Watch que habla de que hay 11 muertes registradas en contexto de paro nacional 2019 y solo 9 de las 11 están siendo judicializadas, ¿no? Entonces, hay un nivel de impunidad, ¿no? En tanto el uso progresivo de la fuerza, ¿no? Hay una impunidad, más bien en un uso desmedido de la fuerza, ¿no? Entonces, en estas posibles ejecuciones extrajudiciales, ninguna de ellas hasta la fecha ha tenido verdad ni justicia. Igual aquí contexto, hay que mencionar los nombres, hay que mencionar las personas que perdieron la vida en 2019 y por ejemplo es el caso de Edison Mosquera. Edison Mosquera es un joven de 29 años que fue impactado a la altura de la cabeza por un proyectil de fuego y con ese caso yo quiero decir los señores policías apuntan a la cabeza. De 2019 para acá, 2019 y 2022 será conversación para otro día, pero no siguen los estándares ni nacionales ni internacionales, ¿no? Y en ese caso, ¿cómo tratar las historias? ¿Cómo tratar estas historias de Edison Mosquera, de Daniel Chaluiza, de Marco Otto? ¿Cómo un periodismo, cómo la comunicación, tú me corregirás, Mayrita, pero cómo la comunicación puede hacer luchar contra la impunidad? Porque siento que también desde... Tú y yo bien sabemos, Carol también lo sabe, el Lucho lo sabe, que los juicios no se ganan en el escritorio, los juicios se ganan en las calles, en la comunicación. Entonces, ¿cómo luchar contra la impunidad? Creo que una herramienta es la investigación, ¿no? Okay. Como narrando los hechos. Yo justamente recuerdo yo escribí la parte de la historia de cuando descubrí, más bien,
parte de la historia de Edison. Y claro, tú puedes ahí ver claramente como la acta de función o la historia clínica, donde efectivamente el proyectil que le ingresa a Edison pues le deja varios días con lesiones, que es cómo inicia también la investigación, ¿no? Cuando inicia la investigación no arranca como homicidio, sino por lesiones. Okay. Y claro, lo difícil y en estos casos es como tenemos a las fuerzas del Estado que tienen este uniforme, pero que están con el casco, que están con toda esta estructura que se vuelven no identificables, ¿no? En el caso, por ejemplo, de José Daniel Chaluisa, quizás el video muestra o ubica más o menos a los policías que estaban ahí. La historia clínica reporta que sí, justamente los metatarsos de José Daniel estaban como fracturados, hubo una luxación, entonces se corrobora la historia de los de abajo, ¿no? Que justamente les dio un toletazo y que José Daniel no se pudo sostener y cayó por la fuerza, ¿no? Y de Edison también, ¿no? O sea, en ese momento, cuando estuvieron acá en la parte que es la del Ejido, que es camino a la asamblea, ya era de noche, que es justo el 7 de octubre, que creo que es la fecha como el día más violento del paro, porque ocurre la muerte de José Daniel, de Marcotto, queman la UPC, ocurre la muerte de Edison acá en Quito, que es a las 9 de la noche, y que es ahí las Fuerzas Armadas, en este caso, quienes estaban haciendo el control o quienes en ese momento estaban. Entonces, se sabe que hubo una cadena, una custodia de las Fuerzas Armadas, que también estaba policía, porque recordemos que estaban las dos fuerzas del Estado. Y también en Guayaquil ocurre justamente esa noche también, tipo 10, 11 de la noche, la muerte de Bone, que es un chico afroecuatoriano que también fue asesinado. Entonces es el día más violento del paro. Y cómo narrar como estas historias, yo creo que es a través de la investigación, de revisar el archivo, te digo, en el tema esto de las historias clínicas, conversar con la gente, un poco, por ejemplo, cuando se hizo en este caso de Eduardo, la hermana, había información de los amigos, porque él también se subió, él estaba volviendo al trabajo, se subió en el carro que venían para las protestas, porque también tenía este descontento social contra las políticas económicas de ese momento que estaba dictando Lenín Moreno. Entonces, es como que reconstruir el escenario, ¿no? ¿Quiénes nomás estuvieron? Revisar todo el expediente, conversar con peritos y ponerlo y hacerlo visible, porque a veces en ese momento recuerdo que el discurso que salió, el discurso oficial, fue el de la ministra María Paula Romo en ese momento, que calificó las muertes, ¿no?, como muertes accidentales, muertes de fuerza mayor y este otro tipo de muerte, que también son declaraciones que uno entiende que es del gobierno, va a responder y va a querer defenderse, ¿no? Esperar, claro. Entonces la idea también desde los que escribimos, desde los que hacemos periodismo, comunicación, es como, ya hay una declaración oficial, hay que verificar por qué serían muertes accidentales, por qué serían muertes de fuerza mayor, como investigar y saber qué pasa, ¿no? Y lo fundamental creo que es dar seguimiento. Lo que ocurre y el uso de las Fuerzas Armadas, de la policía, no es un caso aislado. O sea, la policía y los militares ya han sido observados por el informe de la Comisión de la Verdad cuando fue en el periodo del 84 al 88 con León Félix Cordero. Recuerden que el informe de la Comisión de la Verdad registra también los casos de vulneración de derechos del 88 al 2008. Entonces son más de 300 víctimas que han sido vulneradas por agentes del Estado. Y yo justamente, nosotros recuerdo que sacamos con Ingrid una investigación sobre las ejecuciones extrajudiciales en el 2019 y era, no sé si la palabra sea asombroso, pero era como un caso de los 67, me parece, que registra el informe de la Comisión de Verdad de ejecución extrajudicial. Uno de los casos estaba como judicial, o sea, un caso total tenía sentencia en firme. Okay. Entonces, es como, si no hay una sentencia, no hay no solo condena, porque no solo el tema punitivo, sino también el tema de reparación, de no repetición. Entonces, el escenario es propicio para que cada vez que haya una conmoción social, ahora con el tema del conflicto interno que tenemos, o cada vez la policía, los agentes del Estado, los militares se sientan con esa libertad de hacer uso de su fuerza de forma
incorrecta, vulnerando Arbitraria. derechos humanos. O sea, no hablamos de toda la institucionalidad, pero sí de actores y de una institución que los protege también, ¿no? Es una institución que los protege. No, pues yo solo me queda decir como gracias al periodismo, ¿no? Al de calle, al que estuvo registrando la historia de Daniel, de Marco, de Edison, de Inocencio, de las personas que me faltan nombrar. O sea, digo, es tan importante que hayan periodistas así como tú, Mayrita, y los demás colegas que están en el medio y que dan su vida porque también, o sea, registrar en contexto de paro nacional también es exponerse la vida, o sea, también se la están jugando y me parece que al menos desde acá, desde Desobedientes, pues nos sacamos del sombrero. Vamos a pasar a otro tema, ya la parte final. Dinos, Carol, ¿qué tenemos? ¿Sabías que también se denunció que las fuerzas públicas dispararon gases lacrimógenos dentro de universidades que servían como refugio para manifestantes heridos y mujeres con niños? Sí, justamente lo que ya decías, Mayrita, cómo las fuerzas del orden hacen uso indiscriminado de la fuerza y que hasta violan derecho internacional. Justamente en este informe que se habla de qué aprender de las manifestaciones de Ecuador de octubre de 2019 de Human Rights Watch, habla de que se violó también derecho internacional. Y justamente, y ya, ahorita ya manejamos lo que es el derecho internacional. Ahorita con el actual presidente Noboa nos obligó a aprender sobre derecho internacional y ahora sabemos que atacar a centros de paz, a centros donde están heridos, donde hay niñas, es violar derecho humanitario, es violar derecho internacional. Y justamente tenemos por acá uno de los gases, digamos, que pudo recolectar el equipo de INRED de las manifestaciones. Y les vamos a poner acá en aún está picante todavía. No sé en qué pensaba Lucho cuando me pasó esto, pero la cosa es que cómo la policía, no sé, digamos, o sea, se le ocurre lanzar donde hay niños, o sea, donde están los heridos, donde está digamos, los grupos. También hay que llamarla, o sea, recordamos una acción de memoria, digamos, ahorita también había como la idea de la Cruz Roja, había voluntarios de la Universidad Católica, había de medicina de la Universidad Central. Todas estas personas, era un momento de colectividad, de todos los lados, de todos los sectores dándonos la mano para pelear con este monstruo tan grande que es el Estado y que tiene este tipo de armas. Y nosotros tenemos que nuestras consignas y un escudo de cartón. Solo para finalizar quisiera abordar cómo, digamos, podemos llegar desde contando historias, igualmente, con todo el respeto posible, cómo contar de esta violencia policial, cómo justamente hablabas de esta publicación que hiciste justo junto a Ingrid García, que es la liberación de la violencia policial, si mal no me equivoco, cómo aparte de la investigación, porque a mí lo que me interesa y parte de Desobedientes de eso, ¿no es cierto, Carol? ¿Cómo llegar a las personas y concientizar de esta violencia que está creciendo, que le estamos liberando, que nosotros como ciudadanos, parte de la sociedad civil, estamos exigiendo más de esto, así? No se olviden, enero 2024, ya vamos a hablar de eso en otros episodios, pero ¿cómo podemos manejar esa historia y llegar y concientizar a más públicos? No siempre a los 5 intelectuales que nos ven, sino cómo concientizar al ciudadano de pie y decirle lo que estás pidiendo es contraproducente contra ti mismo. Creo que si antes vivíamos un contexto duro, ahora es mucho más, ¿no? Por la situación de seguridad que vivimos y que de alguna manera la respuesta o lo que se espera es que el gobierno actual dé una respuesta a la inseguridad, y parte de las respuestas que se ha tenido, no solo de este gobierno, sino de otros gobiernos también, son unas respuestas securitistas que solo es
responder con estado de excepción o con el decreto de conflicto interno, Sí. donde hay desplazamientos, ¿no?, de la policía, de las Fuerzas Armadas, entendiendo que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para estar en el territorio interno, sino más bien para las fronteras, pero están, ¿no? Entonces, yo creo que es seguir y no cansarse y seguir contando historias, seguir narrando. Yo ahora recuerdo justamente el reportaje que publicó Carol Noroña, como otra colega periodista, que narra sobre esta presunta ejecución extrajudicial a este joven allá no me acuerdo si es la provincia de Guayas, donde él estuvo, Javier me parece que es el nombre. En su carro, con su primo. Con su carro, con Sí, su ese primo, es el donde caso fue detenido de este por un control militar, y justamente los militares también dispararon contra ellos, y el primo salió herido y la otra persona sí falleció. Entonces eso sigue mostrando y sigue visibilizando que sí, que la policía, que el ejército, la policía sigue cometiendo graves vulneraciones de derechos. Y yo creo que la forma es seguir narrando estos hechos, no normalizar, no naturalizar, y dar seguimiento, porque a veces también pasa, y eso también es producto de que todos los días pasan hechos peores que los anteriores, entonces capaz a veces humanamente no nos alcanza el tiempo para dar seguimiento a todo lo que pasa, pero creo que una de las formas es cuando conocemos la historia, de investigar, escribir, y luego también dar seguimiento, ¿no? Y poner en escena como a todos los autores, ¿no? No es decir como la policía es mala porque yo creo, o la institución es mala por aquello, sino es como narrar el hecho y que sea la gente, después de leer la historia, de ver, que mire y que ellos lleguen, porque la gente sabe también, la gente lo siente, lo vive, y cuando se ve reflejado en una historia, porque no es algo, es como que el papá, el primo, te pudo haber pasado a ti. Entonces creo que eso es necesario, como seguir narrando. Ya lo escucharon. No normalicemos a los militares, a los policías en las calles, no normalicemos el uso indiscriminado de la fuerza por parte de las fuerzas del orden. Y pues yo creo que nos dejaste tarea. Yo creo que revisen la periódica NET, revisen justamente el reportaje de Carol Noroña que hizo en la periódica. Es muy buen reportaje, la verdad. Igual aquí fanáticos de la periódica también revisamos mucho trabajo. Vayan a revisar Periodistas Sin Cadenas, ORG o Fundamedios. Manténganse informados. Nosotros acá no les estamos diciendo cómo pensar, ¿no es cierto, Carol? No, jamás. Solo decimos desobedezcan cuando es necesario. Justamente, Mayrita, al final de esto nos gusta que siempre nuestros invitados, nuestras invitadas, invitades se lleven un recuerdito de acá, de desobedientes. A uno le ponemos nombre, a nuestra paloma, que es una sociedad de paz, con su casco, que simboliza la protección a los derechos humanos, hecho por Josmar, uno de nuestros voluntarios. Gran artista, la verdad. Le acaban de hackear la cuenta, la verdad. Una lástima, la verdad. Pero a uno le ponemos nombre. Entonces, es su oportunidad, desobedientes. Por favor, en los comentarios, ¿cómo debería llamarse la palomita, ¿Cómo debería llamarse la palomita? En ese caso, les dejamos también esa tarea. Y para entregarte este llaverito, debes responder la última pregunta, que es: ¿por qué la desobediencia es hoy una opción? ¿Por qué hoy es la desobediencia una opción? ¿Pero en qué contexto la desobediencia? En el que tú quieras. No lo sé, tú dime. Yo creo que, o sea, que la legalidad, la sociedad, lo establecido, las normas impuestas, pues genera a las siguientes generaciones, a las nuevas generaciones, a las generaciones que estamos hoy, como a desobedecer ciertas acciones o miradas porque van alejadas de nuestros contextos, de nuestra realidad. Okay. Entonces siento que cuando tú no te sientes parte de, o sientes que te están vulnerando, que no estás siendo tú, es necesario como cambiar, como desobedecer y presentar como otra alternativa. Siento que siempre hay algo más por fuera. Entonces eso. Qué serenidad, qué lucidez, sí, Mayrita, sí. ¿viste? Te transmite calma. Se mereció. No, aquí viene, se la llevó con todo el mérito.
Esto ha sido todo. Gracias a toda la gente bonita que llegó hasta este momento. Si llegaste a este momento, escríbeme por interno y tienes una linda sorpresa auspiciada por Lucho, porque siempre está ahí cuando más lo necesitamos. Muy bien. Gracias, Miguel Ángel. producción. Nos vemos. Gracias, chao. Agradecemos a nuestra invitada especial del día de hoy y a todos nuestros oyentes. Recuerden que la mejor decisión es desobedecer. Nos vemos en una próxima. Chao.